Bueno, vamos a conversar también un poco sobre esto y otros temas de coyuntura nacional con nuestro invitado en esta mañana, el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díez-Canseco, a quien le damos de inmediato la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también presidente del Partido Político Perú Nacional. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? Los procesos continúan a pesar de que hay además ciertos desencuentros dentro del propio Ministerio Público, ¿no? Yo creo que hay un desencuentro generalizado entre al interior del Ministerio Público, el propio Poder Judicial, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Este desencuentro se genera obviamente porque creo yo que por primera vez en la historia del Perú, probablemente después de los escándalos del siglo XIX, se pone en evidencia una trama de corrupción tan vasta como la que ha quedado palpable a través del caso Lava Jato. Tenemos en este caso un gobierno que desgobierna, que lucha contra la corrupción utilizando armas publicitarias a los medios de comunicación que lo apoyan y las encuestas que lo respaldan, pero que en la práctica hacia sí mismo, o sea, hacia el interior del gobierno, no hace nada contra la corrupción. Se formó una comisión presidida por el señor Wagner. ¿Cuál es el resultado de sus recomendaciones? Cero. O sea, lucha contra la corrupción por parte de este gobierno, cero. Porque nadie nos va a decir que el referéndum y sus resultados o que la famosa reforma política van a hacer algo en la lucha contra la corrupción. Y en cuanto a medidas administrativas, etcétera, etcétera, estamos viendo que la impunidad sigue rampante y campante. Por el otro lado, el Congreso veo que acaba de limpiar a la señora Letona y un sujeto o un personaje llamado Sarmiento, acusados de varias cosas, como ha estado también en cierta medida blindando a Mamani y a otros integrantes de este Congreso que por supuesto tiene rechazo de la ciudadanía y bien ganado. Y finalmente, a nivel de la Fiscalía, yo creo que, por un lado, los fiscales de Lava Jato, del caso de Lava Jato, han logrado algo importante, poner al fresco estas tramas de corrupción, pero por otro lado han puesto también en evidencia su politización y que evidentemente tienen pues sus preferencias. A Keiko Fujimori le ponen 36 meses de prisión preventiva y a Susana Villarán la misma gente le puso solamente 18 meses y luego en la superior le aumentaron a 24 meses cuando el caso de ella es flagrante y en el caso de Keiko tiene que investigarse porque evidentemente ahí también hay corrupción, pero no con la flagrancia que el caso de Susana Villarán. Entonces, este escenario realmente es lamentable, es algo que creo a todos los peruanos nos tiene realmente indignados, porque como bien lo señaló el maestro González Prada hace más de 100 años, donde se pone el dedo, salta la pus. Pues. Y eso es lo que está ocurriendo. Ese libro parece escrito ayer, ¿no? De González Prada. Lo peor del caso es que escrito ayer, pero con agravantes, porque en lugar de mejorar la situación, 100 años después, evidentemente ha empeorado, ¿no? Sí. Ahora, la situación, cuando se esperaba, que parecía que había no consenso necesariamente, pero estaban caminando las reformas por un lado en el Congreso, ¿verdad? Entendiéndose mejor con el Ejecutivo. El Ejecutivo había moderado su discurso también, había bajado esta situación de que no desnaturalicen porque quedaba a la libre interpretación y quién sabe qué entiende el presidente y su equipo de lo que es de naturalizar la propuesta. Pero lo que ha pasado ayer con Fuerza Popular ya sí ha sido una situación de desencuentro total, ¿no? Lo que ha dicho Galarreta, en resumidas cuentas, es que esta es una dictadura. Ha declarado a Keiko Fujimori como la primera presa política en el país, ¿no? Y con la amenaza ha denunciado la amenaza del presidente de cerrar el Congreso si es que no se hacen las cosas como a él le da la gana. Estoy citando a Galarreta, eso así como él lo dice, y que por lo tanto recurrirán a instancias internacionales. ¿Qué futuro nos depara con esta situación, esta nueva situación agravada, digamos, entre el Congreso y el Ejecutivo? Bueno, el origen de las declaraciones de Galarreta y de la posición asumida por la bancada de Fuerza Popular es bien claro. El viernes debió ventilarse en la tarde la apelación, el recurso de nulidad presentado por Keiko Fujimori para que le levanten los 36 meses de prisión preventiva. Estratégicamente en la mañana se suelta un audio que vincula verbalmente, pero no necesariamente por la
el intercambio verbal que ha habido entre Nostroza y el vocal Castañeda, a este señor Castañeda, que era miembro de la sala que iba a resolver el caso de Keiko Fujimori. Previamente ya había habido una campaña de los dos fiscales que, vamos a decir, lideran este grupo de trabajo de la Fiscalía, cuestionando al fiscal que sí ha pedido que le levanten la preventiva a Keiko Fujimori y a los propios vocales. O sea, este es un caso político, eso está bien claro. Está yendo más allá del ejercicio de la justicia y evidentemente yo creo que la gente de Fuerza Popular está con razón indignada porque esto se debió ventilar en ese momento, más allá de las preferencias de los vocales, que ciertamente lo malo del Poder Judicial es que hay preferencias políticas y por supuesto hay mucha corrupción y mucha coima. Por otro lado, yo sí creo que debe haber prisión preventiva porque es lo único que ha permitido en el curso de las investigaciones, como ocurrió también en el Brasil, que es el modelo que están siguiendo, que empiecen a salir las verdades ocultas desde que se inició la era de la corrupción en el primer gobierno de Alan García, y que estos personajes que gozaban de absoluta impunidad vayan uno tras otro cayendo como un castillo de naipes y poniendo en evidencia ante el Perú la hondura de la corrupción existente. A Keiko Fujimori tienen que investigarla a fondo y por supuesto todo este cuento de los cócteles y los personajes que decían que habían aportado dinero y no tenían un cobre, refleja pues que hay dinero detrás, probablemente de origen ilícito, y en todo caso que demuestren lo contrario y se acabó el problema. Pero lo que se está haciendo aquí es la clásica, como ocurre con Pedraza, el famoso abogado y siniestro ex jefe del INPE, de Nadine Heredia y de Humala. Buscan la tintería, buscan la jugada para poder escaparse y librarse de lo que debe ocurrir, o sea, que le caiga todo el peso de la ley. Lo del viernes, en mi opinión, está mal. Demuestra que en el otro lado tampoco hay santos, ni anticorruptores reales. Eso es importante, ¿no? No hay buenos ni malos, sino que aquí... todo está, ¿sabes? Sí. Manchado. Ahora, si la política se judicializa, bueno, hasta se puede pensar, asunto de ellos, pero que la justicia se politice, eso nos afecta a todos. Está lamentablemente politizada y ese es el problema, ¿no? Por eso es que nosotros a nivel del partido Perú Nación presentamos un proyecto de ley que por supuesto fue congelado por los fujimoristas. Yo hablé sobre el tema con Keiko Fujimori, ofreció apoyarlo y hasta hoy, y nunca lo iba a apoyar, por supuesto, después de su alianza con Alan García. Pero para crear el Consejo Nacional de Moral Pública como un ente de control externo del Poder Judicial y de la Fiscalía que precisamente pudiera votar a los corruptos del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque eso es lo que se tiene que hacer. Todo lo demás es un absoluto saludo a la bandera. Todo lo demás no va a tener ningún resultado, ningún efecto. ¿Por qué? Porque si los propios corruptos van a ejecutar las medidas anticorrupción, ¿vamos a tener algún resultado? No, pues, usemos la lógica. Aquí hay que hacer lo que hizo el presidente Botswana en el África. Votó a todo el Poder Judicial. Y yo recuerdo haber leído que cuando le preguntaron a usted, entonces ya no va a haber justicia. Dijo, no, ahora va a haber justicia. Yo me pregunto, mire usted, estaba leyendo unas estadísticas hoy en la mañana de Naciones Unidas. 2 de cada 3 personas en el mundo carecen de acceso a la justicia. 2 de cada 3. Imagínense usted esa cifra. Es una brecha espantosa. Yo me pregunto, ¿en el Perú esa cifra es aplicable? Yo creo que inclusive crece, porque el problema que hay hoy día en el Perú es que habiendo, como hay fiscales y jueces honestos, hay también un porcentaje elevado e influyente de fiscales y de jueces corruptos, para quienes la justicia significa venderse por la coima, dejarse presionar mediáticamente o políticamente o pagar servicios a través del ejercicio del poder que les da el ámbito jurisdiccional. Y con eso tenemos que terminar. Y sobre eso el gobierno de Vizcarra no está haciendo absolutamente nada. Está jugando con un sector de fiscales y de jueces su propia película, su propia jugada, su propio partido, que no es el partido del Perú. De los peruanos. Sí, sí. Ahora, en su condición de presidente de un partido,
¿Cómo considera, cómo evalúa esta propuesta que ya prácticamente se está definiendo en el Congreso de la reforma política en lo que respecta a la democracia interna, ¿no? ¿Cuáles son las aristas que usted ve favorables para el fortalecimiento de partidos y otras que quizás amenazan a los propios partidos? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando en Argentina se estableció el modelo que la comisión presidida por este señor Tuesta, que no sé cómo llegó a presidente de una comisión de reforma política con los antecedentes que tiene, esto condujo al cierre de 149 partidos políticos. Obviamente, lo que va a pasar ahora es lo siguiente. En primer lugar, con lo que se ha aprobado, entiendo que son 23.000 no afiliados o firmantes, sino militantes. Van a proliferar los partidos políticos. Yo estoy seguro que ahora deben estar comprando kits todos los días, todos los que quieren. Porque así como se compran firmas, se compran militantes también. Pues, claro. Y van a ser 23.000. Antes eran 800.000. Cuando yo integré la Comisión de Reforma Electoral de la Mesa del Diálogo de la OEA, que vimos la ley electoral que todavía rige con 25.000 modificaciones, logré, ese sí fue, y me lo atribuyo, un logro personal, que se redujera el número de firmas de 500.000 establecidos por el gobierno de Fujimori para que nadie se pudiera inscribir a 120.000, con oposición de los partidos que tenían inscripción y que no querían que nadie más se inscriba. Ganar por walkover, ¿no? Claro. Muy bien. Después, esos mismos partidos democráticos incrementaron hasta 800.000 las firmas, lo cual es absolutamente antidemocrático. Claro. En Chile, por ejemplo, un partido político o un candidato presidencial sin partido se pueden inscribir con 30.000 firmas, pero ante notario público. Entonces, yo haría eso, que sean 23.000 militantes, pero ante notario público, para que sea real y efectiva la suscripción y el compromiso. Me parece muy bien. Y que se reduzca a 23.000. Yo siempre he sostenido que es en la cancha donde se mide la cosa, o sea, claro, a la hora de las elecciones. Además, y los últimos sondeos han demostrado que el 70% de peruanos no tiene ninguna confianza ni interés en los movimientos políticos. Entonces, es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y yo no sé si al ciudadano de la esquina le va a interesar participar de una elección interna. Ese es el segundo punto, que a mí me preocupa. Lo que plantea la Comisión Tuesta, bueno, Tuesta, como se llama, es que no menos de 280.000 votantes deben votar por cada partido en una elección que se realizará el mismo día, los 24 millones de electores, para designar los precandidatos. Eso es una ficción, ese es un absurdo. Eso a lo que conduce es al cierre de partidos políticos. Y yo lo que veo es, el señor Vizcarra no tiene partido. Sí, pues. Pero con esto se inscribe 24 horas. Y con la estructura del Estado detrás y toda la maquinaria publicitaria que ha creado, perfectamente puede sí conseguir los 280.000 votos y entonces tratar de ganar por walkover, como hicieron los otros, incrementando el número de firmas, pero poniendo acá una valla mínima para la inscripción del partido y una valla máxima para que el partido pueda subsistir. Porque además, imagínense usted, de repente un partido obtiene 279.999 firmas y por una firma pierde la inscripción. No lo consigue, claro. Eso no tiene en ninguna parte del mundo. No tiene sentido, claro. Bueno, lo que ha aprobado ahora la Comisión de Constitución, aparentemente consensuado, es que esto se va a aplicar a los nuevos partidos, los de 23.000 afiliados, militantes, y 280, creo que 350.000, digamos, votantes mínimos para que mantengan la inscripción. Y no se va a aplicar a los partidos ya inscritos. Bueno, esto está privilegiando a los que ya estamos inscritos, pero que claro, nos hemos inscrito con un montón de firmas, a diferencia de estos nuevos que van a entrar con un tubo con sus 23.000 militantes. Todo lo cual refleja un interés político que no es el interés del país. Que dejen los 23.000 militantes y que le dejen a los partidos la libertad de hacer sus elecciones internas, por supuesto con participación de la OMPE, que pueda garantizar que garantice que haya pureza en el sufragio interno y todo lo demás. Eso es lo que se debería hacer. Pero no esta nueva jugada, porque aquí lo que está haciendo el gobierno de Vizcarra es jugar con la ciudadanía. Por ejemplo, cuando plantea la reforma política dice que es indispensable para luchar contra la corrupción. Sin embargo, la propuesta inicial de la comisión que él crea con este señor, por ejemplo, plantea
la derogatoria de la norma constitucional que establece la vacancia por incapacidad moral. Eso es luchar contra la corrupción. Esa es parte de la propuesta de reforma política. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos conversando sin duda, esto va a dar para mucho más.